De la mano es mejor. Familia, discapacidad e inclusión. Un programa de PINE por Radio Pasión. Bueno, pues ya estamos aquí en vivo otra vez con toda la comunidad. Vamos a ir dando algunos minutitos para que la gente se vaya conectando y vaya pues preparándose para esta plática en la que seguramente muchos nos sentiremos identificados, ¿no? Es una plática pues que hace unos días, a raíz de una invitación que nos hizo el doctor Eduardo Barragán al segundo Congreso Virtual de Pediatría, pues como que nos surgió otra vez la inquietud de poderlo dar no nada más a los que participaban en el Congreso, sino pues a muchas más personas, que llegara a más personas esta plática, que creo que es de interés, pues no nada más para los médicos, sino para los papás, como crear este espacio donde podamos, pues no sé, como reflexionar, como platicar de estas necesidades que los papás tenemos, de esta empatía que necesitamos con el personal médico, con los terapeutas, con los psicólogos, con todo el personal de salud que nos vamos encontrando en este camino de la discapacidad. Creo que es la primera puerta que abrimos cuando entramos a este camino, y pues qué más que compartirlo con dos mamás que representan pues discapacidades diferentes, pero al final los mismos sentimientos y emociones que muchos hemos tenido cuando nos presentamos ante los doctores. Entonces, bueno, pues sean todos muy bienvenidos. Gracias a quienes están conectando. Vamos a aprovechar también este espacio para grabar nuestro programa de radio que tenemos en Radio Pasión. Gracias por el espacio Radio Pasión que nos brindan para tratar temas de inclusión, de familia, de discapacidad. Siempre es un gusto poder compartir también estos temas con la audiencia de Radio Pasión. Entonces, bueno, voy a presentar a nuestras invitadas que tenemos el día de hoy. Tenemos a Mariana Conde. Mariana, bienvenida. Mariana, después de una larga carrera bancaria, a Mariana le llegó su verdadera vocación con el nacimiento de Mara, ahora de 9 años y con síndrome de Down. Al poco tiempo fundó con otras familias y con otras mamás Familias Extraordinarias, que es un grupo de apoyo de padres a padres que se dedica a brindar soporte emocional, empoderar a familias de personas con discapacidad intelectual a través de información y formación. Siempre siendo amigas de Familias Extraordinarias, es un honor tenerte aquí, Mariana, en este espacio, que es también su espacio. Gracias. Muchísimas gracias, Margarita. Es un placer estar aquí. Gracias, Mariana. Y bueno, tenemos también a Mirela Abou. Mirela es psicóloga de la Universidad de las Américas, es maestría en psicología clínica de la UNAM y tiene un doctorado en psicoterapéutica psicoanalítica. Y tiene práctica privada con adolescentes y adultos. Y bueno, también es mamá del gran Eric, quien tiene una parálisis cerebral. Bienvenida también, Mirela, y gracias por estar aquí y por compartir también tu testimonio y tu experiencia. Gracias por la invitación, Margarita. Ojalá que nos sea útil a todos. Claro que sí. Pues bueno, empezando ahora sí que a entrar en materia, lo que hicimos más o menos en el Congreso y que a lo mejor podría ser como una pregunta detonante, que es el título que llevó la mesa redonda en donde estuvimos, fue el qué necesidades tenemos nosotros como padres y cómo podemos mejorar la interacción o comunicación con el personal de salud. Y un poco de acuerdo a la experiencia que ustedes han tenido y que también representan también como Mariana a muchas familias, pues este primer reencuentro, este testimonio que ustedes tuvieron de aquel diagnóstico, de aquel día, de aquel encuentro con la discapacidad, que nos platiquen un poquito más cómo fue y cómo lo han vivido con otras familias que ustedes tienen ese contacto.
No sé quién quiere empezar. Si quieren, empiezo yo. Yo les platicaba que es muy diferente mi experiencia personal de lo que yo he visto de la generalidad. Yo acoto, a mí en lo personal me fue bien, creo que tuve suerte de tener un pediatra muy empático y bien informado, y que además fue y corrió y buscó ayuda, y enseguida yo me enteré ya que nació Mara, ¿no? Pero mi pediatra, en lo que yo me despertaba de la anestesia, fue corriendo a buscar una genetista, y la verdad es que, claro, siempre está el shock, el susto, el miedo, pero digamos que la parte en lo que toca a los profesionales de la salud que me atendieron en ese momento fue lo que yo hubiera querido tener. O sea, empática, información suficiente, pero no abrumadora. O sea, porque tampoco estás en un momento de digerir tanta cosa, y con mucha, dejando la puerta abierta para más preguntas, pero con un panorama positivo. Tristemente, eso no es lo que nosotros escuchamos. Yo represento a más de 700 familias, y mucho del duelo que cargan aún los padres se remonta a ese primer momento. Porque, como platicábamos, Mirela, lo que te dicen la primera vez nunca se te olvida. La forma como te anuncian que algo no está del todo bien con tu hijo es algo que te marca para siempre. Y tristemente, y lo hemos visto con muchas mamás, también le da cierto matiz a tu percepción acerca de la discapacidad. La tuya propia como padre, o sea, deja tú los prejuicios de los demás con los que te vas a topar. Entonces, es tan importante. Tal vez, o sea, los profesionales de la salud no saben el poder que tienen en ese momento de pintar como nosotros vamos a ver los siguientes pasos o los siguientes días de nuestro hijo, ¿no? Y tristemente, no quiero ser negativa, pero en la mayoría de los casos no es positivo. En parte puede ser falta de tacto o de empatía, mucha parte es falta de preparación, y me da pena decirlo, pero ignorancia, desconocimiento, ¿no? Uno piensa que el doctor lo sabe todo, pero no, el doctor no lo sabe todo. Hay muchas discapacidades, hay muchos síndromes, hay muchos temas, hay muchas cosas en nuestra cabecita que pueden ir mal, y yo no estoy diciendo que tendrían que saberlo todo, pero sí tendrían que saber cómo manejar esos momentos de empatía. Uno felicita, ¿no? Pues acaba de nacer un niño, no un problema, felicita a los papás, y después dar la suficiente información sin tratar de adivinar qué va a pasar después, ¿no? Uy, nunca va a ser esto, nunca va a ser lo otro, ¿no? Y bueno, en nuestro caso también vemos a muchas mamás a las que se los detectan embarazadas, y hay una tendencia muy grande a sugerir la terminación del embarazo, ¿no? Sin dar otras opciones. Yo respeto el derecho de cada quien a elegir, pero no puede ser la única opción. Entonces, lo que sí hemos visto es una falta de, tal vez por pena, falta de, o sea, miedo. O sea, el doctor o no te lo dice derecho, o te dice las cosas demasiado lapidarias. Ciertamente nadie te felicita, y la experiencia puede ser muy dura. No sé, Mirela, si tú compartas esta. Bueno, pues mira, en mi caso yo no sabía que iban a ser un niño con discapacidad, evidentemente, porque en realidad el problema fue que fue un niño prematuro. Y no tenían en la menor idea de que un niño prematuro puede llevar consecuencias bastante graves. Sí lo sabía a nivel de su salud física, pero no tenía conocimiento que esto podía generar un daño en el cerebro o generar ya prácticamente la parálisis cerebral. Entonces, bueno, mi pediatra fue muy empático en la parte física, o sea, las posibilidades de que viviera, de que estuviera saludable, de que saliera adelante, pues el tema de que pudiera sobrevivir pesando 1 kilo, pues sí fue bastante empático. Sin embargo, favoreció mucho la negación de que pudiera haber
una situación adversa más adelante y que la parte neurológica hubiera quedado dañada para siempre, ¿no? Y ahora, yo lo que pienso son varias cosas. Uno, cuando uno escucha la palabra discapacidad como padre, pues rara vez estás involucrado en esos temas. Es un total desconocimiento del tema, es un shock muy fuerte, es una ruptura de la idealización que tú tienes del hijo que van a nacer y toda la historia que ya creaste para él a través de tus fantasías, ilusiones, el lugar que va a ocupar en la familia, qué piensas tú transmitir a través de él, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de saber de entrada que hay una discapacidad es un shock fuertísimo que después va a ir pasando por muchas etapas hasta poder llegar a la aceptación en el mejor de los casos, porque pues todos sabemos que hay familias que jamás llegan a la aceptación o alguno de los miembros sí puede lidiar con esto con mayor facilidad cuando otro pues queda atorado en el tema y no avanza más adelante. El tema de la discapacidad sabemos que mueve muchísimas emociones, muchísimos afectos a la familia, pero no solamente a la familia, también al personal médico. Y ahí es donde quería yo llegar. O sea, los doctores también tienen que poder trabajar con todo lo que les remueve, con los sentimientos de culpa de si he cuidado bien o no a mi paciente embarazada, con la situación de la realidad futura, con su personalidad que pudiera ser muy optimista o muy pesimista. O sea, tienen que conocerse, tienen idealmente que haber pasado por algún tipo de terapia o algo que les permita manejar las emociones, ¿no? Entonces todos sabemos, y los que hemos ido, por ejemplo, a un doctor y le decimos me siento triste, rápidamente saca el antidepresivo porque no toleran escuchar emociones, ¿no? O sea, rápido te recetan, ya no te vuelvas a quejar de esto, ¿no? Entonces, el hecho de que los doctores no puedan reconocer o examinar bien lo que a ellos les está moviendo la discapacidad que están teniendo enfrente o la posibilidad de dar la noticia a los papás, los hace ser poco asertivos, ¿no? Entonces, me gustó mucho lo que tú dijiste, Mariana, en el congreso, de que los doctores llegan y te dan la noticia y se van corriendo. Muchas veces antes de que el padre tenga la reacción emocional, ya desapareció el doctor. Entonces, tú decías que se recomendaba en otros países que hubiera a los 4 días o al poco tiempo una segunda reunión con el doctor para que ya una vez que empiezas a digerir el tema, pueda él hacerse cargo de más preguntas o de las emociones de los padres, ¿no? Este mismo choque emocional muchas veces lo que hace es que los doctores se tarden mucho en dar el diagnóstico. En mi caso sí me pasó. O sea, tanto el pediatra me decía, vas a ver cómo más adelante todo va a mejorar, es que está débil, es que es tal y tal, ¿no? El rehabilitador físico, yo pedí cita con el neurólogo y mi pediatra me dijo, no, ve primero con el rehabilitador físico a ver qué te dice. El rehabilitador físico me dijo, esto en 3 meses yo lo tengo solucionado, no vayas al neurólogo. Ok, tanto fue que hasta el año yo terminé diciendo, ya por favor alguien me va a mandar a un neurólogo. Entonces ya me mandaron al neurólogo, el doctor le hace la resonancia magnética y después de llegamos a pedir el resultado, nos dijo, hay un daño irreversible, pero que no es progresivo y que con rehabilitación se va a poder regenerar y la plasticidad del cerebro es una maravilla y tal y tal. Pero nunca nos dijo la palabra parálisis cerebral. Hasta 3 meses después que pedimos un informe por escrito, llega la frase parálisis cerebral y los que quedamos paralizados fuimos los papás. O sea, quedamos, ¿cómo? ¿En qué momento pasó esto? ¿Qué sigue? ¿Dónde está el doctor? Esto viene por escrito. ¿A quién le pregunto? Y fue verdaderamente dramático que no hubiera una persona que nos ofreciera la información en ese momento y que nos dijera a qué nos estábamos enfrentando. Y pues como mi historia, miles. No sé si a alguien le ha pasado algo similar. No, pues yo creo que a todos los padres y madres que tenemos algún hijo con discapacidad, pues la llegada a él, como bien ambas dicen, pues no es una alfombra roja, ¿no? No nos ponen una alfombra roja para entrar a ella y
y aunque son diferentes las discapacidades, tanto la parálisis cerebral como el síndrome de Down, yo recojo de las dos como que es una huida de los médicos al no saber cómo enfrentar esto, porque si bien es cierto que nosotros tenemos una percepción de la discapacidad que decía Mariana, pues la percepción que tenemos de la discapacidad es la que nos contaron, la que nos hicimos nosotros de niñas, la que oímos en el ambiente, y como médicos, pues ellos tienen una formación de la discapacidad de un modelo pues ya anterior, que es el modelo médico asistencialista, ¿no? Entonces, este modelo hace que pues la discapacidad la veamos de una forma negativa. Entonces, aunado a una percepción que nosotros tenemos de la discapacidad que nos creamos, más lo que traen ellos, más la falta de saber manejar emociones, porque yo no sé cuándo fue el día en el que la psicología y la medicina se separaron, porque también somos cuerpo y mente. Entonces, pues ellos se van solamente al tema físico, y digo físico de salud, pues, pero se alejan o no quieren entrarle al tema de emociones. Y es ahí donde a lo mejor falta esta capacitación, sensibilización, empatía, y yo diría humanidad, o sea, ser como más humano en ese sentido, como un médico pues integral, que te permita abrazar a los papás y decirles, todo está bien, todo va a estar bien, independientemente de lo que están viviendo ahorita, ¿no? O sea, no sé qué piensan, como que es tan abrumador, como también dicen que nos empiecen a dar tantos términos médicos, tanto es como, a ver, pausa, primero pasan unos días, regresamos, porque no es posible digerir tanto en un momento así, o sea, es un shock emocional. Ay, me gusta mucho lo que dices del modelo, y reflexionando ahora mientras hablabas, es que es un modelo de lo descompuesto, ¿no? O sea, el médico se pone a ver qué es lo que hay que componer, y en lugar de ser un modelo de la diversidad y de la diferencia, y el de decir, bueno, no es que esté descompuesto, es que es diferente, ¿no? Es que es distinto, y entonces no es que tengas enseguida que buscar qué componer, y no le estás diciendo a la familia que su hijo está mal, sino simplemente no es que esté mal, es que es distinto. Seguramente habrán cosas que hay que arreglar, ¿no? Pero el concepto de la discapacidad no debería ser un concepto de algo que no funciona y algo que está echado a perder, sino más bien es algo que es pues diferente y que funciona a su manera distinta, ¿no? Y entonces sí, me llama muy la atención, y creo que sí es una visión que predomina muchísimo en la sociedad, pero sí, principalmente los médicos, que pues sí, ellos obviamente estudiaron, supongo, porque querían que pues ayudar a mejorar a la gente, ¿no? Y hay cosas que pues simplemente son como son distintas. Uh-huh. Y creo que tienes razón, Margarita. Sí, claro, y este modelo médico muchas veces sí está como divorciado de las emociones, ¿no? Y como decíamos, puede ser que un doctor sea muy pesimista y te diga, no, ¿sabes qué? Deshazte de este niño casi, y búscate otro nuevo. ¿Cómo lo dicen? Pues pronto vas a poder tener más hijos y vas a ver que con los próximos hijos todo mejora y te va a ser más fácil y te van a ayudar. Y bueno, otros, por ejemplo, te pueden decir cosas bastante absurdas como, no sé, si tienes un hijo con parálisis cerebral, qué suerte que no fue autismo, porque por lo menos aquí tú puedes entenderte emocionalmente con un niño que tiene parálisis cerebral, ¿no? Y a lo mejor al que es autista le diga, qué suerte que no fue parálisis cerebral, porque pues este niño va a poder caminar. Claro. Y entonces va a ser diferente el trato que tengas con él. Entonces a veces ya no sabes si reírte o llorar, ¿no? O sea, de las cosas que te están diciendo. O afortunadamente usted va a poder cuidarlo porque
porque a lo mejor va a poder conseguir una enfermera. Qué bueno que le toca a usted y no a otra familia que vive junto al río y no tiene ni cómo usar una silla de ruedas. Entonces dices, ¿qué están diciendo, no? O sea, lo que está pasando muchas veces es que toda nuestra vida va a cambiar. O sea, a partir de ese momento vamos a tener que hacer una readaptación completa y estamos muy desorientados porque necesitamos adaptar el espacio, necesitamos tener una serie de médicos especialistas que vamos a incluirlos en nuestra vida cotidiana. Vamos a empezar a revisar ahora sí que los ojos, los oídos, el corazón, y vamos a tener que aprender, como decíamos la vez pasada, una serie de términos con los que no estamos familiarizados, ¿no? Que es la apraxia, ataxia, espasticidad. Hipotonía, espasticidad. Sí, no, bueno, verdaderamente miles de palabras que muchas veces los doctores las usan normalmente, pero como una barrera afectiva, ¿no? O sea, como si fuera una barrera de cristal para no acercarse emocionalmente a la situación. Lo puedo entender, o sea, también lo puedo entender por lo desgastante que es como médico estar dando noticias buenas, malas o regulares a los papás cotidianamente. Sin embargo, si bien es cierto que de entrada hay una distancia o un shock, hay que tomarse el tiempo para retomar estas conversaciones ya en un mejor momento para un diálogo constructivo y, como dice Margarita, poco a poquito. O sea, no es como que me van a decir que va a pasar a los 25 años ni a los 30, porque pues ahorita yo qué haría con eso, ¿no? Pero sí una orientación, y para mí lo más valioso, que te contacten con otros padres y con otras familias que están viviendo lo mismo que tú, porque ellos ya tienen el expertise. Claro, esto es como el espacio en el que ellos, a lo mejor por su profesión, por su formación, por todo esto, pueden ser incapaces de transmitir esta abrazo, esta experiencia, porque además ni siquiera la han vivido, ¿no? O sea, ellos están en el otro lado. Y este acercamiento con otros padres que ya han pasado de alguna forma lo mismo, pues te da como otra visión completamente diferente. O sea, simplemente escuchar a Mariana y que te digan, o sea, otra cosa de lo que es la discapacidad, porque esto es un tema de percepción y de narrativa que hay que eliminarlo, pero no lo puedes eliminar hasta que estás ahí, o hasta que te das cuenta que tus papás necesitan una barra para poder subir la escalera y te encuentras con que ya estás en la discapacidad, ¿no? Entonces, hasta que estás ahí y sabes que no hay que rehabilitar a tu hijo, que no hay que meterlo por la puertita que a fuerza nos presenta la sociedad moderna y competitiva y exitosa, entonces es ahí donde sueltas y dices, hay que pasar todo el duelo, pero ya no buscando esos objetivos. La verdad es que ni con los que tenemos otros hijos, ni con nuestros otros hijos, pues. O sea, es altamente demandante lo que afuera está, ¿no? Entonces, como respetar esta esencia, como presentarlos como lo que son, o sea, como personas que tienen una dignidad y que eso es lo que vale, que son personas humanas antes que su condición. Y eso, pues a lo mejor ellos no están dedicados a eso. Entonces, el referirlos a alguien más, pues yo creo que puede dar un alivio o un consuelo mucho más certero que solamente lo técnico, ¿no? Sí. Y mira, yo creo que si ponemos varios de los puntos que hemos estado discutiendo, creo que todo se remite a que no hay protocolos. O sea, ahorita me puse a pensar, si nos estuviera oyendo el doctor, diría, le estamos echando un montón, ¿no? Y el chiste no es eso, nosotros contamos con ellos, estamos muy agradecidos por muchas cosas, pero creo que no es justo esperar que lo sepan todo, ni que lo sean todo. Por eso existen los protocolos. Yo, como bien dice Mirela, me la paso investigando mejores prácticas y qué hacen aquí, y lo primero que te dicen es el protocolo de cómo anunciar la noticia, de cómo referir a los padres. Y ahí no es per discapacidad, o sea, es en general.
si algo no está bien, ¿no? Entonces hay que tener por escrito justo para saber qué decir en el momento. Para saber, a ver, número 1, decirles si el niño está sano, felicitarlos porque tuvieron un hijo, tocar al niño para que se vea que hay aceptación, decirles a los padres lo más pronto posible el diagnóstico que desde tu expertise de médico ves. Te puedes equivocar, ¿no? Pero dices, me parece que tiene pared cerebral o cerebral, lo que sea. No explicar todo acerca de este mal, porque no es el momento. Preguntar, ¿entendieron lo que les acabo de decir? ¿No? ¿Entendieron un poco de lo que es el síndrome de Down o de la discapacidad, o de la parálisis cerebral o del autismo, etcétera, lo que sea, ¿no? Referirlos a los especialistas y referirlos a grupos de padres como ellos. Estas son las principales recomendaciones de los protocolos de hospitales que yo he revisado en distintos países y en distintas instituciones. Entonces siempre y no es coincidencia que los protocolos que yo he visto son igualitos. O sea, están escritos en distintos idiomas y en distinto orden, pero es así. Entonces, lo que hay que tener es un protocolo. Hay que estar un poco informado de qué instituciones o qué especialistas para tratar con las discapacidades existen en tu alrededor o en tu mismo hospital y qué asociaciones de padres hay. Porque como bien dices, Margarita, y por eso supongo que ustedes fundaron PINE y nosotros también, Familias Extraordinarias, nadie te va a entender. Pero no digamos el doctor, en serio, siendo justa con los doctores, ni tu mamá, ni tu mejor amiga, ni tu hermano, nadie te va a entender como el extraño, pero que tiene un hijo idéntico al tuyo o con un tema similar al tuyo. Ese extraño te va a entender mucho mejor y te va a servir más hablar con él que con la gente que más quieres en tu vida. Y esa es la fabulosa química de los grupos de intereses particulares, ¿no? De apoyo con intereses iguales. Y entonces sí, nosotros igual nos dedicamos a decirles a los doctores y a los terapeutas, échenos, mándenos a la gente que tenga hijos con alguna discapacidad intelectual, porque sabemos que aquí les podemos dar el apoyo y la ayuda, ¿no? Entonces sí, yo creo que son protocolos, es saber a quién referir, sí, también es tacto y empatía, pero es mucho, sigue estos 10 puntos o estos 8 puntos. Sí, y bueno, también, como mencionaba la vez pasada, la mirada del otro es uno de los temas que más nos importan a los padres. O sea, una mirada cálida, una mirada de aceptación, de claridad, es algo muy bonito donde si tienes la suerte de encontrar con un médico que es empático, que es cercano, ahora que yo estoy próxima a una cirugía que me tiene bastante nerviosa de mi hijo, me he puesto también a revisar todo esto para la plática de hoy y pienso qué gran responsabilidad tenemos a veces las madres y los padres de tomar decisiones sobre nuestros hijos. Qué miedo tan grande nos puede dar equivocarnos en una decisión. A pesar de que estamos queriendo hacer lo mejor por ellos, necesitamos la verdadera orientación de los doctores para que nos digan si estamos haciendo lo correcto, para que nos expliquen con mucha claridad qué va a pasar antes de la cirugía, cómo nos tenemos que preparar, qué va a pasar después, porque hay veces te invitan a un procedimiento quirúrgico que a lo mejor sí le va a arreglar el piecito, pero lo que no te explican es que para que ese pie quede bien vas a necesitar 1 año de rehabilitación intensiva. ¿Tienes los recursos para hacerlo? ¿Vas a dejar de trabajar? ¿Vas a contratar a alguien? ¿Qué va a pasar? Porque muchas veces una decisión mal tomada después de la cirugía arruina todo lo que se pudo haber logrado, ¿no? Otra parte que debe ser muy empática de parte de los doctores es que muchos niños con discapacidad ya han pasado por bastantes hospitalizaciones, tienen hospitalizaciones múltiples. En mi caso con Eric, Eric cuando nació estuvo 2 meses y medio en terapia intensiva solamente para que llegara a los 2 kilos, porque pesaba 1 kilo. Afortunadamente la parte respiratoria se resolvió muy rápido,
Pero al salir nos empezamos a dar cuenta que por su inmadurez tenía hernias, diferentes hernias, una hernia en el ombligo, una hernia inguinal, y mucho más adelante nos dimos cuenta que tenía otra hernia en el diafragma, el reflujo, o sea, un montón de complicaciones que tuvimos que estar entrando y saliendo al hospital, bebecitos de bajo peso que tienen riesgo a complicaciones, a que les den neumonías después de las cirugías. Vivimos a veces la angustia de qué va a pasar con la anestesia, si esto le puede dañar más su cerebrito o no. O sea, vivimos mucha responsabilidad, culpa, angustia, y entonces necesitamos mucho a los doctores que nos agarren de las manos, que nos digan, ok, el temor que tienes a la anestesia ya no es así, esto ya ha progresado, la anestesia es lo de menos, la internación va a ser de tal manera, ustedes van a poder dormir con el niño o no, que te permitan, por ejemplo, usar aparatos de comunicación, que muchos de los niños ya empiezan a usar iPads o cualquier elemento de comunicación alternativa que le permita al niño poderse comunicar, expresar, que los médicos tengan la paciencia de escuchar las dudas del niño, explicarle con palabras sencillas lo que le van a hacer y cuánto tiempo van a estar, y que entiendan que nosotros como papás de chicos con discapacidad estamos apegadísimos a estos niños, o sea, siguen siendo nuestros bebés, así estén grandotes y los veamos ya con barba casi, o sea, son nuestros chiquitos, porque hay que cuidarlos, porque hay que atenderlos, darles de comer, estar atentos a su salud, porque a veces no hablan, porque a veces no ven o no escuchan bien. Entonces estamos muy, muy cercanos a ellos, y el trato que tenemos hacia nuestros chicos es más simbiótico que como pudiera ser la relación con otro de los hijos. Entonces, que sean los doctores empáticos a que sí podamos tener contacto con estos niños, asisten en el hospital o que tengamos como que escuchen todas las recomendaciones que les queremos dar y las tomen en cuenta, por lo menos para que nos baje la culpa y nos sentamos más tranquilos de poder participar y hacer algo bueno por ellos. Sí, yo creo que aquí qué importante es, bueno, también ciertamente reconocer también el trabajo de muchas personas que también han estado como alrededor nuestro, que sin duda nos han dado esa mano, ¿no? Esa mano cálida, esa mano de guía, de acompañamiento, que intentan de alguna manera pues ser lo más empático, lo más humano, lo más ver a nuestros hijos de una manera integral, no nada más respecto a su especialidad. O sea, sí, sin duda hay muchos médicos, y hay que reconocerlo, que tienen ese interés, pero como bien dice aquí un comentario del doctor Alejandro, es que la misma profesión hace que los médicos no se puedan involucrar, ¿no? No se involucren en el más allá dar el diagnóstico por los sentimientos que se generan, y porque como bien dice Mirela, que también es psicóloga, pues es que es abrumador y es desgastante poderse involucrar tal cual en cada caso. Pero esta forma de decirnos, o sea, en cómo comunicarnos, cualquier cuestión que tenga que ver con nuestros hijos es indispensable, es decir, no se necesita como muchos conocimientos ni mucha información, sino simplemente empatar la mirada con lo que está sintiendo en ese momento la mamá, que está poniendo en las manos del doctor a lo más preciado que tiene y lo más frágil que en ese momento tiene, ¿no? Que es su hijo o su hija. Y desde ahí, pues ya, más bien, todo debe de fluir. Pero si nos centramos en que además hay una tardanza, por decir en nuestro caso, en el tema de que no, también estuvo invitado aquí Jorge Arias, pero también para poder representar el tema del autismo y del Asperger, que tiene sus 2 hijos. Él es médico y pues tuvo un paciente que atender, pero en esta parte donde también en el tema del autismo, por ejemplo, y de la parálisis cerebral, donde el diagnóstico se va tardando más y más y más, y no te llegan a decir
o sea, la discapacidad ni siquiera la tocan, o sea, son trastornos del neurodesarrollo y son leucomalasias periventriculares y son, o sea, entonces, pues nada más te vas al doctor Google a ver que todo es eso y te abrumas y te llenas y, o sea, yo creo que si empezamos con hablar con la verdad, tal cual, podemos ir avanzando nosotros en nuestro proceso de duelo y de asimilación de lo que vamos a estar viviendo y si nos acompañamos con una asociación o con familias o con padres o con el amigo o con el que le recomiende el doctor, es mucho más llevadero el camino de la discapacidad y además demuestras que la mirada del otro sobra, ¿no? Y que realmente lo que interesa es el amor y la esencia que tienen nuestros hijos, que además si los vamos a formar como nosotros o como creemos que debe ser en un ambiente como seguro, como de amor, pues ya lo que logren hacer, dejen de hacer, lo productivo o no que alcancen, va a ir sobrando. Entonces, eso que también nosotros transmitamos a los doctores hará que ellos también como que le bajen 3 rayitas y digan, bueno, entonces vamos platicando mejor y no queramos como llegar a los últimos, a la meta, sin antes pasar por todo el proceso, ¿no? Y ver realmente que lo que tenemos son seres humanos y no pacientes. Uh-huh. Y bueno, ves que Mariana que estaba hablando del protocolo a seguir para darle información, para cuidar mejor a los papás y todo en los hospitales. Ahora yo quiero hablar de la otra parte, de romper algunos protocolos, ¿no? O sea, de que muchas veces hay que ser más prácticos en algunas cosas. Y bueno, eso es una anécdota que tengo de poco. Le estaba saliendo una muela del juicio a mi hijo que está empujando la segunda muela, ¿no? Un molar. Bueno, para no hacerles el cuento largo, no es como que mastique usando perfecto las muelas, porque pues más aplasta la comida con el paladar y todo, y pues se la va pasando como puede, ¿no? Entonces, esto ha sido un problemón, ¿no? Porque desde sacar la radiografía, que ha sido, fue desastroso porque tenía que morder un palito y entonces una radiografía giratoria daba vueltas para revisar el paladar, entonces yo lo estoy sosteniendo y la máquina me pega en la cabeza, o sea, fue un caos. Pues nos salió un pedacito de radiografía donde vimos que esa muela del juicio no va a salir. Entonces empieza el problema, porque el maxilofacial se asusta y dice, no, yo no lo trato. No sé, otro dentista lo quiere mandar a un quirófano con anestesia general. Entonces empieza a volverse como muy complejo el tema de no puedo hacer esto, o sea, no puedo meterle una anestesia general porque en 15 días lo operan, o sea, ¿cuántas anestesias generales va a haber aquí? Entonces yo lo que le sugería al doctor, quítele la muela sana, la que ya salió. No, o sea, no puedo quitar una muela sana. Doctor, le juro, no la usa, se lo juro. O sea, no la usa. ¿Para qué vamos a meter un quirófano? No. Bueno, haz de cuenta que lo que yo decía era como sacrilegio. Yo decía, muévanse un poquito de los esquemas de lo que debe ser, ¿no? O sea, a lo mejor hay algo que puede ser más simple o para nosotros nos va a funcionar mejor. No pasa nada. O sea, hay cosas que a lo mejor no pasa nada y evitarías un tema enorme. Ahora, por otro lado, me tocó la experiencia de un ortopedista que fui a ver qué más podíamos hacer por él. Y me decía, pero él no camina solo, ¿no? Entonces, pues, ¿para qué? O sea, ya no hay nada más que hacer, ¿no? O sea, ¿qué más le vamos a hacer si ni camina, ¿no? Entonces, bueno, también yo le decía, mire, doctor, o sea, para nosotros cada pequeño avance es un gran avance. O sea, si nada más está de pie y yo lo estoy sosteniendo, eso es un gran avance, porque me va a permitir girar la silla, cambiar
cosas y todo, porque así me va a ayudar muchísimo. Entonces, si me puede usted dar una buena sugerencia, está bien. Entonces, bueno, de ese doctor no tuve ninguna buena sugerencia, me fui con otro doctor. Mejor te fuiste. Me fui con otro doctor. Y así, pues, un doctor me dijo, ay, señora, lo mejor que le puede pasar a estos niños es morirse. No, bueno. Y yo le dije, doctor, ¿y qué quiere? ¿Que lo mate? No, yo no dije eso. Bueno, yo vine a que usted me diga, está vivo, ¿no? Es un hecho, es una realidad, está vivo, yo vivo con él. Entonces, bueno, toda la familia vivimos con él. ¿Qué podemos hacer por él? ¿No? En lo que Dios le da vida, ¿no? O sea, lo que tenga de vida, ¿qué puedo hacer por él? ¿No? Entonces sí hay veces como que, y sé que no lo dijo con mala intención, sé que se quiso poner en el lugar de lo difícil que era la vida con una discapacidad y se fue al peor drama, pero dices, bueno, un poquito de empatía y un poquito de flexibilidad, ¿no? No, y de tacto, porque oye, Y de tacto. No, bueno. Creo que fuiste muy comprensiva, Mirela. Yo creo que no hubiera sido tan comprensiva. Y mira, Sí. también nuevamente todo esto que nos dices, yo creo que es también la falta de experiencia con la discapacidad, porque todo el mundo le corre, hasta los médicos. Entonces, entre las cosas que yo creo que, porque el tema es cómo nos podrían atender mejor, pues yo sí creo que tendría muchísimo valor que se organicen en grupos multidisciplinarios. O sea, repito, no tienen que saberlo todo, pero si le entran, oye, habemos muchísimos clientes. Claro. Todos queremos ir con el que sí sabe atendernos. Tienen aquí un nicho, pero puesto de pechito, para quien sí tenga empatía con nosotros y para quien, no estoy diciendo que se especialice en la discapacidad, pero que sí se tome el tiempo de entender un poquito qué necesidades adicionales o diferentes hay. Y que, no sé, en hospitales, hay hospitales maravillosos en México y tan grandes y también privados y públicos, que hubiera estas unidades de atención multidisciplinaria, no de tiempo completo, pero dirían, aquí conocemos al maxilofacial que sí sabe y al gastroenterólogo que sí ha tratado, y luego te vamos a pasar con el no lo sé, con el otorrino, y luego te vamos a pasar con el que sigue, y porque, bueno, pues, por ejemplo, a mí me acaba de pasar, mira, fíjate que si está subiendo de peso, pero si no duerme bien, pues el que no duerme bien come más. Me dijo el endocrinólogo, vete con el otorrino, y el otorrino buenísimo, que me dijo, no, pues es que no duerme bien porque tiene grandes las anginas. Entonces, si le arreglamos eso, pues ¿qué crees? No solo va a respirar mejor, va a dormir mejor, va a crecer más, va a comer menos, o sea, entonces, pero fue bordado a mano. Yo tuve que ir encontrando a este especialista que me dijo, vete con uno de tal especialidad, y yo busqué a cuál, ¿no? Y digo, no hablo de mí, pero hablo en general, así nos pasa a todas o a todos. Y creo que sería tan valioso tener algo como, por ejemplo, sí lo tienen bien hecho la gente de Red Down, en el caso de síndrome de Down, ¿no? Que tú llegas a un lugar virtual y ahí tienen especialistas de todas las áreas que pueden necesitar tu hijo, que saben y tienen experiencia de qué pie cojean los niños con síndrome de Down, ¿no? Y que si ya terminó el dentista, no ha terminado la labor, que luego te va a pasar con el otorrino y luego te va a pasar con el otro, ¿no? Pero podría haber esto no necesariamente de una sola discapacidad, ¿no? Sino de, bueno, vamos a ver, aquí hay un equipo multidisciplinario que ve las cosas que no son cubos dentro de huecos cuadrados, ¿no? Sí, y así, por ejemplo, si hace una reunión donde, pues no sé, te toca la cita el 25 de noviembre, bueno, pues ese día van a estar presentes varios especialistas y a lo mejor cada uno pueda aportar. Tú ya llevas tus estudios y entre todos te dicen que
o sea, como una junta, ¿no? E incluso con el fisioterapeuta, y entonces le van a decir, a ver, el camino es por aquí, lo que va a seguir es esto, quizá en 2 años valga la pena que le revisemos cómo va el azúcar, o no sé, o sea, cada uno que se vaya juntando con una serie de especialistas, y también así no se contradicen, ¿no? Porque muchas veces nos sucede que vamos con un médico y te da una sugerencia y llegas con otra. ¿Cómo se le ocurre? No, hombre, qué cosa tan absurda, ¿no? Y entonces dices, ¿y ahora qué hago? ¿A quién le creo, no? Bueno, eso pasa con todos los hijos y con todos los médicos normalmente, ¿no? Puede pasar, no solo en la discapacidad, pero en este caso que hay más confusión de parámetros a seguir, sería muy bueno. Y no es inventar el hilo negro, esto existe en muchos hospitales y en muchos lugares. Entonces habría y que hay hacer personal algo como así acá. muy capaz y como que es nada más como dicen ambas, o sea, es juntar, o sea, ¿por qué no ver esta transversalidad de la persona? Y bueno, si va a necesitar un otorrino, un gastro, un ortopedista, un fisioterapeuta, porque luego los fisioterapeutas pues como que te mandan allá y ya no los vuelven a, o sea, como que bueno, el fisioterapeuta es el fisioterapeuta, yo soy el doctor y luego no vuelve a haber ninguna comunicación entre doctores y fisioterapeutas y psicólogos. Entonces esta mirada como interdisciplinaria y además con unos objetivos claros sobre el desarrollo, sobre la salud, sobre lo que se espera, o sea, es decir, a corto plazo, ¿no? En la atención a tu hijo, pues nos daría como muchísimo más calma que estar picoteando por todos lados, el de acá, el que me recomendó fulanita, el que voy acá, el que el doctor, pues te recomendaría que fueras allá, pero pues hay otro que está por... No, pues llegas completamente confundida, porque además, como dicen, luego son contradictorias hasta las terapias, pues, ¿no? Es esta otra parte de las terapias donde como que, bueno, aquí vienen a lo médico y luego ustedes ya en su casa, pues ustedes deciden, yo les voy a recomendar a las terapias tal y tal, pero ya no hay vuelta de comunicación. Entonces es un todo, o sea, es como no sé, como alguien que debe de guiar, que yo en esto creo que son los neurólogos, a lo mejor, o sea, en otras discapacidades, pero en lo que a mí me toca, pues creo que el neurólogo, siempre mi esposo decía, él es el capitán del barco, y con él nos vamos a ir, porque si no, entonces, lo que opine el pediatra, lo que opine el gastroenterólogo, lo que opine el terapeuta, entonces sí es como muy claro el saber con quién es nuestro capitán del barco para no confundirnos de todo lo que vamos a oír, ¿no? Porque si no le apostamos y si no nos abandonamos en esa y tenemos esa confianza plena en un solo director de orquesta, y también en nuestra propia intuición, ¿no? Luego cambiamos, pues, pero finalmente en esta parte de confiar en que estamos en buenas manos, de que van a hacer lo mejor posible, y cuando a veces pues no sucede, pues no sucedió, pero sí también como ir soltando esa aprensión que se genera de cuando estamos ya en este camino, y soltar también para que pues dando nuestras necesidades puedan ellos construir algo en conjunto que nos beneficie a los papás y a nuestros hijos. Yo de acuerdo contigo, fíjate que sí, a mí sí me ha tocado buenas experiencias de neurólogos, donde sí han sido nuestra orientación. Si bien es cierto, bueno, nos han ido guiando por las terapias, evidentemente no todos lo saben, pero por ejemplo, no sé, quiero probar células madre, y entonces te ubican en una realidad, a ver, no es magia, sí puede ser bueno, también las células madre pueden generar tal problema, no está comprobado, pero si usted quiere, pruébelo, o sea, y te van orientando, ¿no? Esto no va a hacer daño, o tal cosa, no la haga, le va a causar mucho daño. A mí, bueno, en mi caso, nosotros ya estábamos dispuestos a todo, o sea, yo entré en una locura de terapias, donde yo dije, ok, si una vez al día hace bien, entonces 2 veces al día hace doblemente bien. Y entonces por
como un año empecé a ir a terapia mañana y tarde, de todos los días, ¿no? Hasta que llegó un momento que el neurólogo me dijo, ok, basta, porque el cerebro también tiene su ritmo. No porque tú te aceleres y renuncies a todo y te pongas a hacer ejercicios 24 horas al día, se va a rehabilitar más rápido, hay un límite. Y entonces ya estábamos dispuestos casi a irnos a estos técnicas, ya sabes, de Doman, y que dejas tu vida entera para vivir en la terapia. Y me dijo, ¿sabes qué? Eso va a acabar con la familia. O sea, si ustedes se meten a hacer ese tipo de terapias, van a acabar con su familia, van a terminar perdiendo el trabajo, el dinero, los otros hijos se van a resentir terriblemente. No tienen que hacer eso, hagan un balance en su vida, sí den terapia, pero con calma, ¿no? Y cuando había algo que parecía charlatanería, pues sí nos marcaba de que eso no, a mí me parece que no va a funcionar. Sin embargo, si ustedes se sienten tranquilos con probarlo, pruébenlo. Y pues se lo agradecí muchísimo. Otra terapeuta que también le agradecí mucho cuando fui a terapia oromotora con Mónica Aranda, y después de un año me dijo, ese no es el problema, yo creo que ya no necesitas verme a mí, busca a Gaby Berlanga y ve a hacer comunicación alternativa, hay otras formas de hablar que no son con la voz, ¿no? Y entonces dije, ¿cómo agradecí que alguien me diga, ya no más? O sea, aquí ya llegaste al límite, busca tal opción y te va a servir muchísimo. Y eso nunca se olvida, ¿no? Cuando encuentras buenos lugares, buenas situaciones, experiencias increíbles, pues las agradeces enormemente. Sí, y no nada más, no sé, Mariana, en cuanto también a esto que dice bien Mirela, y que también ahorita refrescando, pues, igualmente, ¿no? Te encuentras con estas personas que no nada más son los doctores, sino un grupo de terapeutas y de especialistas que sí atinan y que sí se involucran y que sí lo sienten y que sí, y también en mi experiencia propia he tenido esa fortuna de esa guía y ese acompañamiento, donde nos dicen tal cual las cosas, sin dejarnos, o sea, dándonos la libertad, pero teniendo esta empatía y esta calidez de sabernos comprendidas y apoyadas en ellos. O sea, como también, yo también voy con Gaby Berlanga, o sea, como este acompañamiento durante toda la vida que he tenido yo con María Fermina, de irnos, pues sí, tal cual, acompañando, y que hemos tenido esas buenas experiencias, que no es del todo, que también vivimos en una situación donde a veces los derechos se vuelven privilegios porque no todo el mundo tiene la posibilidad de tener este acercamiento con médicos privados ni con terapeutas privadas. Entonces también esto es como para que de alguna forma el sistema público, o sea, haga este tipo de protocolos que permitan que el personal médico pueda tener este caminito de decir con esto, porque hay muchísimos especialistas y hay gente muy bien capacitada que pudiera dar como este apoyo que no nada más sea privado, sino a nivel público, porque desafortunadamente, pues, si en la práctica privada a veces tenemos estos choques, pues a nivel público pues es mucho más evidente, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Y yo coincido, creo que es diferente el trato de la comunidad de terapeutas que la de los médicos, pues porque los terapeutas sí están muy sensibilizados. Ellos somos el pan no es el pan suyo de cada día, ¿no? Entonces sí creo que pues es una cosa, es un gremio distinto por lo que les toca vivir a ellos. Y sí, nosotros igual hemos tenido experiencias muy bonitas y gente que es invaluable en nuestra vida y que, como dices, nos acompañan, o sea, se vuelven casi parte de tu familia. Pero sí, regresando a lo de hacer centros de expertise, ¿no? Multidisciplinaria para la discapacidad, y ciertamente públicos porque hay mucha carencia. Sería, para mí, si me dicen qué es lo que pedirías, pues eso es lo que pediría. Y la verdad es que, repito,
no es que sea una idea mía, existe en muchísimos lugares del mundo y es como una cosa que pues para mucha gente es autoevidente, pues es lo que hay que hacer, ¿no? Claro. Y sabes, ahora también me quedé pensando que hay pocos libros acerca de la discapacidad y de cómo manejar, o sea, experiencias personales, ¿no? Experiencias personales de los padres. Entonces, a lo mejor también es parte de nuestra responsabilidad transmitir lo que hemos aprendido en el camino, ayudar tanto a los doctores como a los terapeutas y a otros familiares, decirles qué cosas nos ha hecho mucho bien por parte de ellos y qué cosa no ha sido de la misma manera, ¿no? Entonces creo que podría ser muy útil para todos que también plasmemos nuestras experiencias en algún artículo. Digo, agradezco a Margarita estas oportunidades de poder transmitir y de poder contactarnos con muchísimas personas que están viviendo lo mismo y muchos profesionales que están interesados en seguir aprendiendo, pero a lo mejor también podríamos dejarlo plasmado en algún tipo de escrito, ¿no? Para que también se pudiera, que se lleve a las universidades, que los que están estudiando, por ejemplo, educación especial o psicología, o los que son enfermeros o médicos, neurólogos y ortopedistas y todos los que están cercanos a la discapacidad puedan escuchar de viva voz de los padres cómo es que hemos enfrentado este larguísimo camino y qué nos ha servido de ellos y qué nos pudieran aportar. Así es, mírenla, pues ya estás encargada para ir transmitiendo esto a otros papás. Ya saben que el espacio, bueno, en PINE tenemos ahí también un blog donde puedan ustedes brindar como su testimonio, como escribir, como, ¿no? Pero me parece que estos foros y estos espacios finalmente brindan esta inquietud y estas reflexiones para poder abarcar mucho más y para poder visibilizar, porque a veces como que la discapacidad hasta que no la vives piensas que no existe y pues está a la vuelta de la esquina. Entonces yo creo que sí son momentos para que también los papás que nos están oyendo pues puedan poner todos sus comentarios, todas sus dudas, todo lo que han vivido, todo lo que quisieran. Y la verdad es que pues en lo particular pues tenemos a un gran neurólogo que es el doctor Eduardo Barragán, que está en uno de los mejores hospitales públicos a nivel Latinoamérica infantiles, y que él bien recogiendo un poco esto que también él pues propuso en el Congreso de Pediatría, esta mesa, y con esto que estamos haciendo ahorita, pues podría llegar mucho más, ¿no? Y podría él también, como junto con María José, que también estuvo ahí en la parte de psicología que tiene el hospital, como darle esta forma a estos testimonios de experiencias y de vivencias que finalmente les puede llegar a ellos para poder seguir sensibilizándose, para que se sigan capacitando, para transitar al otro modelo ya de inclusión, ya quitando esta parte médica asistencial donde hay que rehabilitar a los hijos con alguna discapacidad y ya teniendo otra percepción. Yo creo que se podría lograr mucho. Así que, pues bueno, ya para terminar, pues nada más agradeciendo también otra vez para el programa de radio, la edición y producción a Ricardo Gómez. Y bueno, nada más un final, que ustedes tengan una conclusión, algún comentario que quisieran hacer de este espacio que tuvimos juntos. Pues yo nada más agradecerte, Margarita, por el espacio y invitar a quien quiera a seguirnos. Nosotros en Familias Extraordinarias somos un colectivo de padres y intercambiamos experiencias, tips, referencias de médicos, terapeutas y de escuelas, etcétera, y todo. Y estamos en www.familiasextraordinarias.com y en las redes sociales. Entonces, todos son bienvenidos. Gracias, Mariana. Lo que te iba a pedir, las redes de Familias Extraordinarias. Y bueno, somos ahí compañeras del mismo camino. Así sí. Gracias, Y bueno, Mariana. pues yo también quiero agradecer todo esto y pues bueno, yo desde mi lado de la psicología, evidentemente también sensibilizar a todos los terapeutas que
que también son receptores de toda esta ansiedad y todo lo que se vive en la discapacidad, y pues bueno, seguir transmitiendo todas nuestras experiencias, y muy agradecida por poderlo hacer, y agradecida con todos los doctores y el personal médico y de salud que ha estado siempre de la mano con nosotros. Pues muchas gracias, Mirela y Mariana. Creo que ha sido una plática que pues aquí nos podríamos quedar muchísimo más tiempo platicando y compartiendo, pero bueno, pues yo creo que podrá haber una segunda o tercera emisión de este tema, y un poco a lo mejor, no sé, se me ocurre tal vez invitar a los doctores para poder hacer como un diálogo mucho más productivo, donde ellos también puedan escuchar lo que realmente necesitamos como papás, ¿no? Que al final pues es una sensibilización y un trato pues digno y humano para nuestros hijos. Muchas gracias a todos los que están conectados. Gracias. Esto se queda aquí en Facebook, y ojalá lo puedan seguir compartiendo tanto en familias como en todas las personas que quisieran adentrarse en este tema. Pues aquí estamos. Muchas gracias por su atención y muy buenas noches. Gracias, Mariana. Gracias, Mirela. Gracias, buenas noches. Gracias.